Jorge Rolón Luna, abogado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Ferreiro, y también un saludo muy especial para la audiencia. Doctor, estamos viendo un aumento de los casos de sicariato y te soy sincero, no pude leer bien todo lo que publicaste, pero vi que trabajaste, estabas publicitando un estudio sobre el sicariato en Asunción, en Paraguay. ¿Es un fenómeno, digamos, simplemente delincuencial? ¿Es una cosa, es un modus operandi más? ¿O es directamente una nueva forma de criminalidad que se está instalando en el país? Bueno, la verdad es que en esta serie de artículos que también tienen datos estadísticos, lo cual yo creo que en conversaciones criminológicas siempre es muy importante hablar con datos y cifras para, digamos, que dotar de seriedad la discusión o en todo lo que tenga que ver con seguridad pública. Yo digo varias cosas, ¿sí? Una de ellas es que no sabemos nada del sicariato como un fenómeno criminal con características particulares que en estos tiempos recientes de la historia de la humanidad ha adquirido un carácter, digamos, también particular. Sí, porque la palabra, el término y ese oficio de matar por encargo, digamos que no son nuevos. Pero adquieren una dimensión diversa cuando está asociada a esta práctica a la actividad de organizaciones criminales y especialmente cuando estas organizaciones criminales se dedican al tráfico de drogas. Entonces, primero no sabemos nada, por no decir que estamos absolutamente en la oscuridad, digamos que sabemos muy poco o casi nada. Y cuando digo nada me refiero a que me sorprende que no hayan hasta ahora estudios estadísticos, comparaciones, una Estamos a mirada ciegas. a la progresión del fenómeno, y mucho menos otros tipos de estudios como en otros países donde este fenómeno también tiene importancia, y abundan los estudios etnográficos, los estudios hasta politológicos que se ocupan del tema. Entonces, si sabemos casi nada del tema, es muy difícil que se pueda hacer algo para tratar de encontrar alguna solución a este problema, porque el sicariato va más allá, esa otra visión también muy extendida, va más allá de ser una cuestión entre bandas criminales. Sí, es obvio que es una manera en que resuelven sus diferencias quienes se dedican a una actividad ilegalizada por el Estado, pero cuando adquiere cierta entidad el fenómeno se convierte ya en otra cosa. Es un fenómeno ya autónomo que permite control de territorio, extorsionar a franjas importantes de la población, tener aterrorizado a ciudades, a regiones, y condicionar la vida social y política inclusive de esos lugares. Bueno, pero uno cuando hace estas afirmaciones las hace sobre la base de poco lo que ya se estudió de este tema en otros países. Acá no se ha estudiado nada. Claro, o sea, estamos a ciegas ante un fenómeno que está creciendo. Bueno, y como es un tema que me interesa desde hace un buen tiempo, incluso le dediqué parte de mis afanes literarios. Tengo un libro de cuentos publicado con ese nombre que tiene un cuento, Sí. una historia vinculada a sicario, y ahora estoy por publicar otro libro también y tiene varios relatos vinculados a eso. Entonces, como mi interés viene de larga data, primero desordenadamente, y desde hace un par de años me dediqué a recopilar de manera ya sistemática y digamos, constante sucesos y episodios que tienen las características típicas de un evento de sicariato. Y uno tiene que hacer eso por cuenta propia porque no hay estadísticas oficiales. ¿Y por qué no es estadística oficial? Por varias razones, yo creo. Una de ellas es algo que yo explico en el primer artículo que escribí, que no es un tipo penal autónomo, no tiene una definición legal, y por ende en las estadísticas se pierde con los homicidios calificados que no tienen ese carácter, digamos, de lo que se entiende por sicariato. Por un lado eso, y por otro lado
y es algo que ha ocurrido en otros países también, y uno observa acá también como que está aflorando. Hay una actitud del Estado de invisibilizar el fenómeno. O sea, no hay Estado que quiera reconocer que tiene un grave problema de sicariato, porque eso implica varias razones. Implica, como yo sostengo también, que existe una alta actividad de tráfico de drogas. Claro. No solamente el tráfico de drogas, sino que se trafica ya mucha droga, que hay mucho dinero en movimiento. Yo entiendo también que es un síntoma de que la cocaína, como parte del negocio del tráfico de drogas, se instaló en nuestro país, y eso tiende a generar más violencia. Ha ocurrido en México, está ocurriendo, creo yo, en Paraguay. Digo México porque México tuvo una historia de tráfico de drogas que se inició y duró varias décadas, que se concentraba en hashish y marihuana. La historia de Colombia es diferente porque Colombia siempre tuvo un lugar preponderante como productor de cocaína. Aún así hubo una etapa en la que el tráfico de marihuana era la actividad principal y se caracterizó por mucho menos violencia que la de cocaína, la que se da con la irrupción de la cocaína. Entonces, admitir que existe ese problema implica reconocer que tenemos un grave problema de criminalidad organizada. Y criminalidad organizada en términos de narcotráfico implica algún nivel de protección o complicidad. Jorge, pero disculpame, ¿cuál es la característica del sicariato en general? ¿Son empresas dedicadas al homicidio por dinero? Eso es lo que decía hace rato Guillermo. No sabemos. Yo explico en uno de estos artículos justamente que existen varias modalidades. Puede ser que una organización criminal tenga cierto grado de sofisticación, digamos, y tenga su propio brazo militar que se ocupa de eso. Puede ser que estén contratando sicarios por fuera, tercerizando el servicio. Pueden ser, dependiendo, y cuando el fenómeno se expande aparecen sicarios que trabajan por su cuenta, sicarios más baratos, que no son profesionales y que pueden resolver un conflicto familiar o comercial entre personas que no tienen ningún vínculo. Claro, eso quería llegar, sí. Pero hay una característica importante en el sicariato ya, digamos, profesionalizado, y es que se busca la menor vinculación entre el mandante, conexión entre el mandante y el ejecutante. Entonces, por lo general, es un servicio tercerizado. Es lo que ha ocurrido en otros países. En Colombia ha sido muy famosa, por ejemplo, la llamada oficina. Había una que se llamaba Oficina de Envigado, que funcionaba en el propio local de la alcaldía de Envigado, que es una ciudad muy cercana a Medellín, y que trabajaba para el cártel de Medellín. Cuando mandan matar a Rodrigo Lara Bonilla, que fue ministro de Justicia de Colombia, ese asesinato se encargó a un grupo criminal llamado Los Priscos, que estaba por fuera, digamos, del cártel de famoso grupo, sí. Pero esas son cosas que sabemos de otros países. Acá no se puede hablar. ¿Pero qué falta? ¿Voluntad, metodología, recursos? ¿Por qué no se tiene? Porque ya es un fenómeno que se viene escuchando hace rato. Bueno, yo si tuviera todas las respuestas... y por eso te preguntamos. A ver, yo les esbocé unas cuantas razones. Uno, que yo creo que recién estamos despertando a la presencia y a la gravedad del fenómeno. Eso es categórico también. Yo vengo siguiendo este tema hace un buen tiempo y me doy cuenta que tampoco los medios de comunicación, salvo las crónicas habituales, le dedican, digamos, análisis, investigaciones específicas al tema. Más allá de la noticia al hecho. Puede que a uno o dos homicidios, por la importancia que tienen, se le dedique algún espacio más allá de la crónica, digamos. Claro. Qué sé yo, la muerte de Rafat o otras así. O de la hija del gobernador, sí. Investigaciones sobre el fenómeno. Entonces, por un lado, no estamos todavía despertando a esta realidad, creo yo. Por otro lado, desde el Estado siempre hay que contar con que va a buscar su invisibilización, porque sicariato en los niveles que nosotros tenemos es igual a alto nivel de actividad de la criminalidad organizada. Entonces, tampoco se puede resolver el sicariato por separado de la criminalidad organizada y el problema del narcotráfico.
sería ilusorio pensar eso también. Pero que uno sepa, al no haber datos estadísticos, al no cruzarse datos, es muy difícil conocer la actividad de los sicarios, ver los vínculos que tienen. Yo creo que la información también dentro del propio Estado paraguayo está muy dispersa. ¿Quién se puede suponer o hay pruebas de que pudo haber participado en tal o cual hecho? El tipo de armas utilizadas, bueno, un montón de cosas que si se empieza a colectar y a juntar esa información y a analizarse por separado el fenómeno del sicariato desde el Estado, digo yo, porque también falta análisis desde la academia, desde la universidad. Que yo sepa, no hay una sola universidad en Paraguay que esté analizando el tema, estudiándolo. La universidad está en otra cosa. Jorge, pero a ver, yo recuerdo haber tratado con gente que hizo trabajo social en Colombia y me decía que llegó allá y se hablaba mucho de la oficina de cobranzas, ¿verdad? Y que hablando con la gente, se enteró de que en lo que serían los barrios populares hay oficinas donde vos vas y contratás un sicario para lo que sea. Problemas pasionales, personales, deuda, droga, me caes mal, político. Y que eso era un servicio más que se consumía para el que podía pagar, ¿verdad? Como ciertas cosas, ¿verdad? Ese es el riesgo del sicariato. Que la gente recurra a eso como una forma de solución de conflictos. Y es lo que te decía hace rato y sobre lo cual ya escribí algo, digamos. Cuando el fenómeno se consolida, pasa a ser algo más que meros ajustes entre bandas criminales, con personas semiprofesionales que se dedican al tema, y se convierte en un fenómeno autónomo que ya se vincula al control de territorio, al ejercicio de la extorsión, soluciones de problemas personales, cobranza entre comillas, y luego ya se convierte en una modalidad de resolución de conflictos disponible porque ya hay un mercado que está ofertando el producto y un mercado que al ver que hay impunidad que funciona entre comillas también demanda el producto. Ese es un riesgo que corremos acá. Totalmente y probablemente grave, esté pasando ya. Yo recuerdo un caso ya que ocurrió una vez. Y decime una cosa, y esto puede ocurrir sin una complicidad de las autoridades, por ejemplo la policía, jueces, fiscales. A ver, decía yo hace rato, y digo en el sentido de que son cosas que ya se han estudiado en otros países, que se saben, digamos. No en el sentido que yo lo estoy descubriendo ahora. Quiero hacer nomás esa aclaración en primer lugar. El tráfico de drogas es una actividad que por sus características requiere de complicidad, tutela o protección estatal. No hay, eso es algo que no se puede discutir. Sin protección estatal no habría narcotráfico, por lo menos a gran escala. Es muy sencillo. Primero, que es una ilegalización de parte del Estado que es reciente, en décadas, digo, que tiene características que propician justamente ese fenómeno de asociación con el Estado o de incluso de vista gorda en algunos casos, no necesariamente corrupción. Porque hay una demanda social muy importante del producto. O sea, el que quiere consumir droga no es enemigo del que le vende el producto que le envenena, digamos. Claro. Entonces, criminológicamente hay una discusión que va a ser muy larga que la hagamos ahora, pero donde se discute cuál es el bien jurídico tutelado y el daño. Sí, ahí ya hay graves problemas con el derecho penal y con la criminología también. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hay un libro muy interesante que yo lo suelo mencionar, incluso en mis clases, que se llama Carandirú, que escribió el Traucio Varela, un médico que vivió... en el que se basa la película. Digamos, sirviendo en una cárcel brasileña, que es el libro que inspira la película de esa cárcel que termina siendo demolida. Y él cuenta que hablando con un preso le dice, narcotraficante no es bandido. Y que por ende no tiene el respeto de otro tipo de delincuentes, porque uno asalta un banco y se esconde de la policía, y lo hace, digamos, en principio buscando burlar la acción policial antes, durante y después.
Pero para vender droga uno tiene que exhibirse, exponerse, la gente tiene que saber que uno ofrece el producto. Claro, claro. Entonces, Soy un vendedor, claro. Claro, entonces es muy difícil no caer bajo el radar de la fuerza de seguridad. Uh-huh. Entonces, siempre, sobre todo en nuestro país, que es un país pequeño, que no tiene grandes ciudades, grandes conglomerados urbanos, y también donde somos grandes productores de marihuana, que es un producto que se cultiva y se tiene que hacerlo básicamente al aire libre. La gran producción de marihuana en Paraguay, que es el primer productor en Sudamérica, sí, se ve desde los aviones. Segundo en Latinoamérica, no es algo que se esté haciendo en invernadero o en sótanos. Sí, porque eso también se ha hecho a lo largo de este tiempo. Digo se ha hecho porque hoy día se está legalizando en gran parte del mundo. Claro. El principal impulsor de la guerra contra las drogas y que ha tenido siempre una política muy dura contra el cannabis, hoy lo está legalizando incluso para uso recreativo. Sí, menos acá. Jorge Rolón Luna, te vamos a invitar para que vengas a hablarnos de estos temas una de estas tardes. A las órdenes. Gracias por tu tiempo. Muy amable. Dale. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.